Muy bien, continuamos aquí en Portada y vamos a conversar ahora con el presidente de la CONFIEP, el señor Óscar Caipo. ¿Cómo está, señor Caipo? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Mario y Verónica, ¿cómo están? Bien, ha mencionado usted los mensajes contradictorios que transmite el gobierno a través del gabinete. Por supuesto, hemos conversado hace un momento con el exministro de Comercio, señor Alfredo Ferrero, sobre la contradicción que encarnan el actual titular de ese sector y el ministro de Cultura, que han dado declaraciones encontradas acerca de quién debería quedarse con el sector turismo. Pero esa no es la única contradicción. Usted ha mencionado los mensajes económicos que encarna, por ejemplo, el señor Franque y los mensajes económicos que da el resto de la gestión gubernamental. Sí, o sea, si bien el gobierno ha tratado de calmar la incertidumbre y la falta de confianza que generó esta transición con el ministro Franque y luego la confirmación de Julio Velarde en el BCR. Pero Julio Velarde no está confirmado todavía. Él, digamos, se han estrechado la mano, han hecho gestos y todo, pero hasta ahora no ha salido humo blanco. Yo creo que eso es inquietante de por sí, ¿no? Bueno, eso debe ser el motivo por el cual pues el tipo de cambio todavía sigue en los niveles en donde está, ¿no? Pero el problema es ese, ¿no? Recibimos algunas señales de confianza, pero hay que entender que no es suficiente con la parte económica y la parte monetaria. El gobierno se conduce como un todo a través del gabinete y algunos de estos anuncios y decisiones pues contradictorias, lo que se hace con la mano derecha se borra con la mano izquierda, ¿no? Entonces creo que es muy importante y lo hemos mencionado antes, ¿no? Se acabó la campaña, ahora toca gobernar, hay que hacerlo con responsabilidad y con un sentido de la realidad, ¿no? Y la realidad es que estamos aún en una pandemia, a puertas de una tercera ola, después de 18 meses de lamentablemente pues un problema de salud y pérdidas de vidas a raíz del COVID-19 y también una crisis económica que ha afectado a millones de personas con una pérdida de más de 2 millones de empleos, ¿no? Entonces, en este momento es crítico, esa debe ser la prioridad. Y lamentablemente, entre esas contradicciones, también escuchamos algunos mensajes en los cuales da la impresión de que el gabinete está distraído en otros temas. Desde en dónde va a gobernar, desde dónde va a gobernar el presidente Castillo, hasta desde hoy en la mañana las noticias de que el Mincetur, que ha sido un ministerio tan exitoso, promoviendo tanto el comercio internacional como el turismo en el Perú en los últimos años, generando crecimiento, divisas, impuestos y empleo, pueda ser cuestionado porque a alguien se le ocurrió que turismo iba mejor con cultura, ¿no? Entonces, creo que el gobierno debe darse cuenta de la seriedad de la situación y cuál es la prioridad, no de los empresarios, no de la prensa, sino de la población, que la ha pasado muy mal durante 18 meses y lo que está reclamando es prepararnos para esa posible tercera ola, que se acelere el proceso de vacunación, que los niños y niñas vuelvan al colegio, porque esto tiene un impacto también en la empleabilidad, la recuperación de los ingresos y del empleo de muchas veces las mujeres que se tienen que quedar cuidando a los hijos mientras que estudian remotamente. Necesitamos recuperar la economía y luego recuperar obviamente la confianza, la inversión y el crecimiento sostenido. Crecimiento esta vez que debe ser pues inclusivo para ayudar a cerrar las brechas sociales, ¿no? Pero a veces cuando escuchamos alguno de estos anuncios o discusiones, uno se pregunta si el gobierno tiene clara que estas son las prioridades del pueblo, de la gente. Sí, y señor Caipo, ¿se han reunido, concretaron la reunión con el ministro de Economía, con el señor Franque?
Sí, hubo una reunión la semana pasada, Sí. yo no pude asistir, pero sí varios representantes, 7 representantes entre CONFIEP y los gremios asociados, y fue una reunión inicial, fue una reunión en donde se buscó transmitir los mensajes de confianza, se escuchó mucho, el ministro dio espacio a todos los representantes para que pudiéramos exponer nuestras preocupaciones, nuestras propuestas, ideas, y pidió que sea con apertura, ¿no? Y ahí hemos transmitido estos mismos mensajes, ¿no? Que si bien él ha dado cierta tranquilidad y muchos de los mensajes que él ha dado son bienvenidos, no es suficiente, ¿no? Se necesita que el gabinete en su conjunto y el gobierno dé esas señales de confianza, ¿no? Y se enfoque en las cosas importantes, ¿no? Así que ese fue el mensaje, uno de los mensajes que también ya hemos venido dando, es que el tema de asamblea constituyente, ¿no? Es una idea, es un deseo, un anhelo del gobierno o el partido de gobierno, que no es necesario, ¿no? Ya el ministro Franque, el ministro de Justicia también lo ha mencionado. Hay análisis de expertos que dicen que los cambios necesarios para que se pueda lograr el crecimiento inclusivo, ¿no? Para cerrar las brechas sociales, la Constitución tiene los mecanismos necesarios para generarlo. Y desde la CONFIEP, así que, desde la CONFIEP, sí, perdón. desde la CONFIEP, ¿qué capítulos de la Constitución, el capítulo económico principalmente, porque es, digamos, del que siempre hablan, digamos, quienes quieren un cambio de Constitución para que llegue, digamos, la riqueza a todos los peruanos, ¿no? Entonces, ¿qué capítulos cree usted que deberían cambiarse si es que, no sé, si es que quisieran que cambie, ¿no? Mira, yo más que hablarte específicamente de capítulos, hay algunas cosas que no están funcionando hoy, ¿no? Por ejemplo, la descentralización no ha funcionado bien. Tenemos que ser honestos nosotros mismos de darnos cuenta que la idea y la intención es buena, pero no ha funcionado. Y no necesariamente las soluciones van a pasar por cambios constitucionales. Debemos analizar por qué no está funcionando, por qué a nivel de los gobiernos regionales y en muchos casos también municipales no se ejecutan los presupuestos y tienen que devolver los recursos finalmente, y entonces no se llegan a atender las demandas de la población, porque hay recursos, ¿no? El presupuesto está fondeado con, obviamente, los recursos que se genera a través de la recaudación de impuestos. Una parte de eso, como el 30% del presupuesto, que es alrededor de 200.000 millones de soles, para hablar en cifras más redondas, alrededor del 30% se financia con deuda, pero esos recursos que llegan a las regiones a través del canon y regalías, en algunas regiones se ejecuta en proporciones altas o en porcentajes altos. ¿Qué tendría que hacerse? Y en otras muy bajos. Sí, ¿qué tendría que hacerse? No resuelve los problemas de la población. ¿Y qué tendría que hacerse? Porque más bien, digamos, lo que se busca, lo que se escucha, ¿no?, por parte del gobierno, es que dejar el centralismo, ¿no? Y entonces entiendo que usted dice que no ha funcionado la descentralización y que tendríamos que deshacer ese modelo o mejorarlo. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Qué tendría que cambiarse? Se debe mejorar, obviamente. Yo no soy el experto para entrar en todos los detalles. Hay estudios que se van a publicar o se han venido publicando con respecto a ello, pero hoy día los recursos están llegando a las regiones y no se están ejecutando, ya sea a la velocidad, se están direccionando a donde deberían direccionarse, y lamentablemente, como todos sabemos, un problema que nos afecta muchísimo en el país. También hay casos de corrupción importantes que han sido conocidos en los últimos años. La mayoría de presidentes de gobiernos regionales han estado involucrados de una u otra manera en escándalos de corrupción. Entonces, por ejemplo, eso es algo muy importante que como país deberíamos tratar de arreglar. ¿Qué otra cosa más? El nivel de informalidad en el Perú no nos permite avanzar.
¿no? Y esto no es un tema de ampliar la base tributaria, no vamos por ahí. Vamos por el trabajador que no es formal, la empresa que no es formal, no es tan resiliente, no tiene la capacidad de endeudarse, de crecer, de ser sostenible en el tiempo. Los trabajadores no tienen protección social, ¿no? Y es justamente en el sector informal que se está acercando después de la pandemia, está más cerca del 80% de la PEA ocupada, donde hemos visto más fragilidad y más vulnerabilidad de las personas, ¿no? Al no tener la protección social, ¿no? De estar en una empresa que hace muchos esfuerzos para poder mantener la planilla, el negocio, ¿no? Y tener que salir a ganarse el día a día, ha hecho pues que la población se exponga al COVID, y ya conocemos los lamentables resultados que hemos tenido. Entonces, el tema de formalización debe ser una gran prioridad, ojalá de este gobierno, porque estamos en niveles pues que comparados con otros países, si comparamos el Producto Bruto Interno per cápita, estamos prácticamente a la mitad del nivel de formalidad donde deberíamos estar. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con el alto nivel de burocracia, ¿no? Tiene que ver con, en algunos casos, los regímenes tributarios, en algunos casos también los temas laborales, que es una conversación muy difícil, obviamente, también con los sindicatos, pero hay que tener las conversaciones difíciles. Tiene que ver también con el enfoque de fiscalización, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿no? Tenemos una economía que es financiada por aproximadamente el 25%, ¿no? Y entonces, ese 25% está tratando de pagar, ¿no? Y financiar los servicios que deberían atender al 100% de la población, ¿no? Entonces es algo que si no resolvemos va a ser muy difícil salir para adelante como país. Ahora, en el fondo, bueno, el crecimiento económico dependerá de la inversión, y sobre todo de la inversión privada, que siempre tiene un impacto mucho mayor que la inversión del propio Estado. Lo que les está pidiendo a los empresarios privados, y en ese sentido ustedes son el interlocutor válido, es también un voto de confianza en el gobierno. Pero ese voto de confianza, digamos, se enfrenta a los problemas que usted ha mencionado, problemas políticos en realidad. Si usted tuviera que decir 3 gestos que tendría que hacer el actual gobierno para obtener el voto de confianza de parte de la empresa privada que ustedes representan, ¿cuáles serían? Parece que descartar la Asamblea Constituyente sería con seguridad uno de esos 3 gestos. ¿Cuáles otros 2? Sí, el primero sin duda, o sea, ese es un proceso que nuevamente no vemos que sea necesario. La población tampoco ve que sea necesario, se ve en las encuestas y últimos estudios que alrededor del 75-80% no lo ve como necesario y prioritario, y no permite tener una visión de largo plazo. Quiere decir que en los próximos 3 años, si se empeñan en esto, no hay esta visibilidad y predictibilidad, por lo cual vamos a poder hacer las grandes inversiones. Y esas grandes inversiones, por ejemplo, en el sector minero, que hay una cartera de proyectos por desarrollar, la mayoría greenfield, de 56.000 millones de dólares, no tenemos suficiente capital local para sacar eso adelante. Se necesita el capital internacional. Yo diría, otra señal importante es no tener estas diferenciaciones entre capital internacional y capital local. Y yo diría una tercera señal es con respecto a la economía abierta, ¿no? Al mercado internacional. Nosotros somos un país relativamente chico, con una población de 33 millones de personas aproximadamente, pero a través de justamente los acuerdos comerciales, más de 20, que hemos construido en los últimos años, podemos acceder a mercados con una población de aproximadamente 4.000 millones de personas y el 40% del Producto Bruto Interno Global. Entonces nuestros productos agropecuarios de empresarios pequeños inclusive, no solamente se tienen que vender en este mercado, sino en un mercado mucho más grande, ¿no? Entonces, el sector exportador representa hoy aproximadamente el 20% del Producto Bruto Interno, ¿no? Si nosotros empezamos a decir, este producto sí, este producto no,
para retroceder y empezar a practicar el proteccionismo, que en el corto plazo puede ayudar a paliar una situación, pero en el largo plazo es engañarnos porque no tenemos ventajas comparativas y perdemos competitividad en algunos sectores, ¿no? Entonces, yo diría que esas tres señales son fundamentales, y obviamente la tranquilidad de que se va a respetar el Estado de Derecho y la propiedad privada. Y yo no quería dejar terminar la entrevista, señor Caipó, hablando sobre si existe algún mea culpa por parte del empresariado, digo. Porque cuando se habla de la CONFIEP, ¿no?, el Ejecutivo y muchos grupos de izquierda, ¿no es cierto?, habla de la CONFIEP como si fuera el monstruo, el cuco, ¿no?, y como si todos los empresarios fueran lo mismo, lo cual no es así, que todos fueran muy poderosos y con mucha plata, lo cual no es así, porque hay muchos tipos de empresarios, ¿no es cierto?, de muy pequeños hasta muy grandes. Pero habla usted de la corrupción, y yo creo, y lo digo siempre, que el gran problema en nuestro país no es de izquierda, de derecha, es de la corrupción. Estamos así por culpa de la corrupción. Pero para que haya corrupción necesitas alguien que te pida la coima y alguien que esté dispuesto a dar la coima, ¿no? Entonces, vemos procesos de muchos funcionarios, y también se reclama, y ese es, digamos, el discurso que viene justo del partido, del gobierno, ¿no es cierto?, claro, los empresarios quieren seguir protegidos con esta Constitución que se hizo, ¿no?, buscando solo su beneficio. Entonces es un discurso que puede servir, digamos, para la gente, o nuestros televidentes, o la gente de a pie, ¿no?, que se siente pues también un poco aislado, o dejado, olvidado. ¿Hay algún mea culpa, digamos, usted como representante, no directamente, pero del empresariado, luego de todos estos 30 años, donde hemos visto corrupción, es verdad, pero uno que pide y otro que ofrece la coima? Claro que sí, Verónica, ¿no? Los eventos, la corrupción es histórica. Para comenzar, no ha sido solamente Lavallato, ¿no? Lo que más conocemos en los últimos años es Lavallato, pero ha habido corrupción desde que seguramente esto comenzó hace 200 años. Pero los escándalos de corrupción alrededor de Lavallato, sin lugar a dudas, marcaron muchísimo al sector empresarial, a pesar de que se concentraron en el sector de construcción y de concesiones. Esa imagen pues se generaliza, se extrapola, ¿no? También reconocemos que pueden haber habido problemas de algunos cárteles en el pasado, y otro tipo de comportamientos que definitivamente nosotros no compartimos, deslindamos con ellos, y en la CONFIEP nosotros hoy en día reconocemos que debemos cambiar no solamente en el rol que debemos tener con el país, ¿no?, poner al Perú primero y a la gente al centro para articular y generar desarrollo y bienestar, ¿no? Entonces, eso implica que las prioridades deben ser país primero, ¿no?, y que debemos ir más allá de solamente, como nos han acusado muchas veces, que solamente nos importa nuestro beneficio y nuestros resultados, y que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguirlos, ¿no? Y lo más importante es que lo tenemos que hacer con integridad, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo para mostrar de que ciertos comportamientos del pasado no se daban hoy, pero tiene que quedar muy claro que no se dan hoy, es implementar sistemas de integridad para controlarlo, ¿no? Estamos trabajando con el BID, justamente hemos tenido llamada en los últimos días de asistencia técnica, implementando un sistema que eleva los estándares en anticorrupción, en conflicto de intereses, transparencia, derechos humanos y laborales, sostenibilidad, equidad de género, entre otros, de tal manera que no quede duda que el sector empresarial funciona con una conducta empresarial responsable y promueve la integridad. Ahora es bien importante que nosotros, asegurándonos que estamos actuando de esa manera, el sector público tiene que moverse en ese mismo nivel, porque lo que nos dicen, y esto no es un tema solamente de grandes, estamos trabajando con pymes en estos sistemas de integridad también. Las pymes nos dicen que son constantemente abusadas, porque ellos no tienen la capacidad de poner el pare y decir que no, y no pueden alzar la voz a veces a través de los medios. Entonces necesitamos, y coincido con lo que has dicho, Verónica, resolver el problema de la corrupción finalmente en el país, porque nos está afectando muchísimo. Muy bien. Muchas gracias al presidente de la CONFIEP. Muchas gracias, Mario. Buenas noches.